Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. A continuación presentamos el programa Ejército de Mujeres, con la doctora Ninosca de Ponce, un espacio elaborado especialmente para ti, mujer, donde escucharás comentarios de temas que te ayudarán a encontrar las respuestas a las inquietudes de tu corazón, como esposa, madre y guerrera del Señor. Ejército de Mujeres, a continuación. Dios le bendiga, estamos aquí en un nuevo programa del Ejército de Mujeres, estamos muy contentas, estamos agradecidas con el Señor por esta bendición que nos da de poder estar con vida, que podamos estar un día más aquí con ustedes. Sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Le agradecemos a usted que nos escucha a través de la 98.5, ahí si usted va en su vehículo, si usted está en su lugar de trabajo o si usted está en casita ahí preparando los alimentos, pues le pedimos al Señor que bendiga la obra de sus manos. También le enviamos un cordial saludo a usted que nos ve a través de todos los canales del territorio nacional. Le pedimos al Señor que esta palabra sea de bendición, que pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo, que Él pueda tomar el control de este programa, que ponga palabras en nuestra boca para que esta palabra pueda caer en buena tierra y que esta semilla podamos dar fruto al 100%. También le enviamos un saludo a usted que está a través de las redes sociales, ahí que está interactuando con nosotros. Gracias por sus aportaciones, por sus consultas. Con mucho gusto le estaremos atendiendo y tenemos varios anuncios para este día. Le invitamos a los cultos de intercesión los jueves y sábados a partir de las 6 de la mañana, que juntos podamos venir a aclamarle al Señor por nuestro país, por nuestra familia. Sabemos que hay luchas y sabemos que hay géneros que solo se van con oración y ayuno, así que les invitamos que como un pueblo en unidad podamos venir a clamar juntos. También le recordamos este domingo 21 de febrero nuestro ayuno congregacional, que será en los horarios de 9 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde, que juntos podamos venir a buscar su rostro, que vengamos a arrepentirnos de todo corazón, que podamos apartar ese día para que nuestra carne pueda menguar y que nuestro espíritu pueda crecer para fortalecernos cada día en el Señor. Y tenemos un anuncio muy importante para que usted lo vaya agendando. Tenemos la visita apostólica del apóstol Mario Rivera desde Oregon. Estará con nosotros a partir del viernes 26 de febrero al martes 1 de marzo. Estará compartiendo con nosotros el tema Los enemigos de la abundancia. Así que podemos irnos anotando ahí para ir separando esos días para poder venir a recibir esa palabra. Sabemos que este es el año de la abundancia, pero sabemos que hay muchos enemigos que quieren venir a arrebatarnos lo que el Señor ya dijo que nos va a dar. Así que sabemos que el apóstol Mario es un hombre de Dios y él es muy usado en la guerra espiritual. Así que le invitamos, lo esperamos, invitemos a nuestra familia, a nuestros amigos para poder congregarnos y venir a recibir esa palabra de Dios. Y aquí pues ya estamos listas para dar inicio a este programa. Muy buenos días, Dios les bendiga. Este día pues está la hermana Tere, llevará el cántaro, así que muy buenos días, Tere, bendiciones a todas. Muy buenos días, Dios les bendiga. El cántaro lo llevamos todos, todos estamos llamados para que así sea más fácil. Y de eso precisamente le queremos hablar hoy como Ejército de Mujeres, que hay una palabra que mejor la vamos a leer porque es de la manera más fácil que nos podemos introducir. Está en Mateo 11:30 y dice la versión Oso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros leímos este versículo, créanme que ojalá que pueda hacer lo que logró hacer en nuestro corazón cuando lo estábamos estudiando, porque usted sabe que nos ponemos un día ahí con el Ejército de Mujeres junto con el equipo de coro, danza, los jóvenes y estudiamos en un discipulado.
Y cuando el Señor es tan claro que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, entonces uno se revisa porque a veces hay situaciones en que nosotros no sentimos que el yugo es fácil y sentimos que hay cargas o sentimos que hay situaciones en nuestra vida que si la pudiéramos tirar o botar, lo haríamos. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra, quiere decir que si eso está pasando, si hay situaciones que se nos han vuelto yugos difíciles de llevar o cargas demasiado pesadas que si es que ya no las tiramos, estamos a punto o ya pero o que si ya no hay manera, ya sentimos que no hay vida de andar cargando con eso. Entonces es bueno revisarnos porque Dios es muy claro cuando Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si se nos está volviendo difícil, entonces revisar primero, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que es un yugo que Dios me lo ha puesto a llevar? Porque si Dios me lo ha puesto a llevar, tiene que ser fácil. Eso dice su palabra y su palabra es sí y amén. O me lo estoy poniendo yo solo y el yugo no me lo ha puesto el Señor, o me lo pusieron y ni cuenta me di que ni siquiera es de Dios, ni yo me lo he puesto, pero me lo pusieron. Todo eso puede pasar y mirábamos varios puntos, pero dentro de eso lo más importante no es de ir a revisar a nadie, no es decir, no, es que me carga ella, es que me carga él, es que me carga el hermano, es que me carga... Es revisarnos a nosotros mismos, porque cuando usted ve todo el contexto y uno analiza un poquito referente a los yugos, y definitivamente el yugo, dicen que para cuando van a enyugar a 2 bueyes, que es lo ideal, que incluso Carol después creo que nos va a comentar algo que me gustaba mucho, que me decía Carol antes de comenzar el programa, tiene que estar bien ceñido. Dice que agarran los bueyes, obviamente uno mayor y uno menor, para que el menor pueda seguir las instrucciones del mayor, y los ciñen bien con una cinta, pero tiene que estar bien ceñido, que no haya manera que esté flojo, porque si no, eso va a terminar haciéndole daño al mismo buey. Entonces, creo que cuando nosotros vemos que a veces esas figuras que deja el Señor es para que nosotros comparemos, analicemos y aprendamos. Entonces, primero saber de que el yugo es de Dios, y si es de Dios, pues revisar que nosotros estemos bien firmes, bien ceñidos a lo que Dios quiere, siguiendo la instrucción, porque si hoy sí creemos, mañana no creemos, hoy sí quiero que, hoy sí voy, mañana no voy, hoy sí, no podemos estar hoy sí, hoy no, porque eso es sinónimo, como dice, no puede, lo veíamos en un video, el estar el yugo flojo, tiene que estar firme, tiene que estar bien adherido. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos estar un día que sí, un día que no, un día que creo, un día que voy, un día que no voy. Dígame, Carlos, porque me gustó lo que usted me comentaba. Sí, Tere, él estaba, ¿verdad? Lo del yugo, que yugo es sinónimo de sujeción, carga, trabajo y disciplina. Entonces estaba leyendo yo que el yugo se pone es para animales fuertes, dice, que tengan fuerza, que por el peso, pues para equilibrar, cuando el yugo es puesto se equilibra, ¿verdad? Con la fuerza, y no es para velocidad, sino que van caminando juntos al mismo tiempo para equilibrar el peso. También es que si ustedes se fijan en los bueyes se ponen en la cerviz, que esa es voluntad también, ¿verdad? Y decía también que a veces nosotros lo que queremos es se hizo el yugo y se hizo un arnés, pero los arneses dice que es para los caballos, nada más, porque eso lo que hace es que el caballo tenga más agilidad y haya más velocidad, ¿verdad? En vez de fuerza, y que el yugo es para fuerza nada más y para ir a un mismo paso con el otro que va al lado. Entonces, en los tiempos de antes dice que los arneses se usaban para mandar cargas, se las ponían a los caballos para mandar cargas, para hacer más rápida una cosa, y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces nosotros decimos, voy a llevar este yugo, pero queremos las cosas rápidas, más ligeras las cosas, ¿verdad? Y a veces el Señor, cuando también es bien importante que saber que el yugo es la sujeción, la disciplina, y también es el fundamento donde estamos, el creerle al Señor y saber que ese yugo va a ser fácil, pero si nuestra fe está bien fundamentada y le hemos creído directamente al Señor, ¿verdad? Que eso va a ser ligera la carga, pero a veces nosotros mismos nos ponemos esa carga pesada y no la podemos llevar,
porque no, como dijo usted, no es de Dios, no es, y a veces nosotros mismos la ponemos y queremos reacciones rápidas, ¿verdad? Queremos velocidad, que todo sea, si estamos en un proceso, pues que sea rápido el suceso, no el proceso. Entonces, como les digo, el yugo es para fuerza, es voluntad y es disciplina. Caminar todos en un mismo, los dos que van con el yugo, caminar de común acuerdo, y que ese yugo es el Señor, caminar con la voluntad, pues que el Señor sepa que estamos en la mayor disposición y en la voluntad de ser guiados por Él, y esa carga va a ser más liviana. No es en nuestra propia fuerza. A veces nosotros queremos que, como decía Carolina, el suceso no el proceso. Esto no es como con arnés, esto es un yugo y tiene que estar adherido y nuestra voluntad rendida. Entonces a veces se vuelve tan pesada la carga y el yugo muy duro, muy difícil, porque nosotros queremos ponerle nuestra propia humanidad. Nosotros queremos, hay momentos que ni siquiera el Señor está involucrado para el peor de los casos. ¿En qué sueño nosotros vamos a poder con situaciones? Porque tampoco se trata, como dice Carolina, cuando se habla de yugo es porque se está preparando para un trabajo. No es playa, no es vacaciones, y tampoco hablemos claro que si bien es cierto, va a ser fácil y ligera la carga, estamos hablando de un trabajo que el Evangelio, cuando nosotros nos decidimos creerle al Señor, tampoco es que solo va a ser playa. Esto es como un gimnasio, hacía la comparación la vez pasada nuestra pastora, donde estamos cada día aprendiendo, ponemos un poquito más de peso porque estamos ejercitándonos, haciéndonos más fuertes, porque de eso se trata, que seamos cada día como la luz de la aurora, vamos creciendo en gracia, en sabiduría, también en fuerza, en conocimiento, pero entonces se sabe que hay una carga, que hay un trabajo, que hay cosas que no van a ser fáciles, porque tampoco es que nos vamos a acostar y nos vamos a mecer en una hamaca y no pasa nada, no, conlleva un trabajo, es un yugo, es una red, pero tiene que ser fácil el yugo, porque así, si nosotros estamos bien uncidos, siguiendo la guianza en este tiempo que lo hablaba Carol, Señor, ¿tú quieres que yo tome esta decisión? ¿Tú quieres que le conteste esa? Ella me dijo 2, yo le digo 3, Señor, ¿conviene para mi dieta que yo haga esto? Es estar constantemente ceñidos, uncidos al Señor. Conviene, Señor, voy, y dejarnos guiar. Pero a veces nosotros no nos dejamos guiar, entonces al final, como no estamos firmes, los únicos lastimados somos nosotros. Iba a decir usted algo, Ros. Sí, mire qué importante prevenir, ¿verdad? No lastimarnos. Sí. Y es saber a qué yugo nos vamos a unir, con quién nos vamos a uncir. Y miraba yo que cuando se une un buey con un toro, es muy difícil, ¿verdad?, que puedan llevar la carga al mismo tiempo, porque el toro es fuerza humana, el toro tipifica la fuerza humana. Entonces, muchas veces nosotros nos lastimamos porque nos queremos unir al yugo de Cristo, que es fácil y la carga es ligera, pero queremos hacer todo de acuerdo a nuestra fuerza humana. No venimos como buey, sino que venimos como un toro. Yo tengo fuerza, yo tengo el ímpetu y voy para adelante. Entonces nos lastimamos porque nos desviamos del camino que es por el que Cristo nos quiere llevar. También muchas veces nos uncimos con un asna, ¿verdad? ¿Y qué hace el asna? Mientras el buey está trabajando, el asna está rumiando. ¿Qué quiere decir? Que está murmurando, que está perdiendo el tiempo, que está viendo a su alrededor qué es lo que están haciendo los demás. Y la diferencia del buey, que el buey está uncido con el otro buey, pero para trabajar, para llevar las cargas pesadas. Y yo miraba que en este tiempo, cuando el Señor... esto es una invitación, porque dice, venid a mí, los que están cargados y cansados. ¿Por qué? Porque en el mundo encontramos mucha carga y la carga del mundo es pesada. Los afanes que tenemos en el mundo son pesados, pero el Señor nos hace más que una imposición, es una invitación. Venid a mí si estás cansado y cargado. Pero me gustaba que en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que tampoco es que vamos a venir a Cristo y yo voy a llevar toda la carga, dice el Señor, ¿verdad? Sino que es compartida. El yugo es para compartir la carga y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y miraba que en aprender implica la mente.
Y es una metanoia, ¿verdad? Un cambio de mente, cambio de actitud, cambio de costumbres, cambio de régimen. Es una sumisión completa a la autoridad que es Cristo Jesús en nosotros. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hago más yo mi voluntad, sino que hago la voluntad de Cristo, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, para evitar dañarnos el cuello y sometámonos a la voluntad de Cristo, que ahí vamos a encontrar reposo y nuestra carga no va a ser pesada, sino que va a ser ligera. Creo que esta mañana es una invitación a revisarnos, como decía Rosy, ver en qué yugo estoy, qué yugo, con quién me he unido o qué yugo me he puesto o si no estoy bien uncido al Señor y revisarnos. Pueden haber diferentes yugos y cargas que se nos estén volviendo difíciles de llevar y que en nuestra fuerza humana nosotros sentimos, tal vez usted se revisa, nosotros nos hemos revisado y decir, Dios, y empezar en algo muy personal, porque esto no se trata de ir a ver a los demás, se trata de vernos nosotros. Nosotros mirábamos algunos personajes, usted sabe que nos hemos sido enseñadas y es muchísimo mejor, más sencillo, más fácil para nosotros expresarnos con personajes. Y nosotros mirábamos el más sublime de todo. Al principio, no sé si tú tienes, Lili, el versículo, que lo leas, por favor. ¿O lo tiene Caro o lo lee Caro? En Mateo 6:4, en todas partes se honra a un profeta, menos en la tierra, entre sus familias y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y se quedó asombrado en su incredulidad. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Cuando nosotros vemos todo el contexto, me sorprende porque si usted ve, ese es como quien dice su pueblo, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, es que realmente no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, con su propia familia, en su propia tierra. Nosotros estamos viendo, pero lo que nosotros aprendemos de este versículo es que definitivamente cuando habla de honra es no aceptado, no valorado, no recibido. El Señor no es recibido en determinado lugar con la gente de su casa, de sus parientes, porque decían, y no es el hijo del carpintero, y no es el hijo de María y sus hermanos. Entonces hay situaciones donde de pronto nosotros vamos a llegar, y lo que yo veo que es lo que nos interesa analizar mejor primero, la actitud que tiene el Señor Jesús. No lo vemos, Él llega con toda la disposición de querer ayudar, de querer colaborar, pero la gente no se deja. La gente empieza a cuestionar, empieza a buscar el puntito negro en la sábana blanca para si con ese puntito pueden llenar toda la sábana y hacerla negra. Entonces no vemos al Señor que empieza a desgastarse o empieza a querer presionar y a empezar a querer obligarlos. Entonces nosotros a veces no tenemos una actitud así, sino que hay situaciones donde no somos recibidos, donde no somos valorados y queremos imponer que reconozcan nuestra autoridad o que reconozcan la labor que hacemos, cuando va a haber gente, aún de los nuestros, aún cercanos, que no van a reconocer. Pero nosotros tenemos ¿qué nos queda hacer? No empezar a cargarnos con resentimiento, con frustraciones. Lo que nos queda hacer, como hizo el Señor, no me reciben, aceptación e irnos y hacer donde nos van a recibir, donde realmente vamos a poder hacer mucho, porque dicen que el Señor se fue y pudo hacer muchos milagros en otro lado. Entonces aceptemos que van a haber lugares, que van a haber personas que no nos van a recibir, que no nos van a aceptar, que no nos van a valorar, pero no podemos estar todo el tiempo llorando sobre eso, porque al final los que se vienen a poner cargas pesadas nos las ponen y nosotros venimos y nos ponemos otra. Entonces eso se hace difícil de sobrellevar, y ahí es donde nosotros sentimos que no aguantamos ya con estados de ánimo. ¿Quién de ustedes iba a decir? Solo quería, ahorita que estabas diciendo eso, que mencionabas que a veces vienen cargas impuestas, ¿verdad? Entonces yo miraba el ejemplo cuando el Señor Jesús habla de los escribas y fariseos, que muchas veces puede haber gente que actúa o podemos actuar como escribas y fariseos, diciendo no usen pantalón, no se maquillen. Yo a veces
Me quedo asombrada a veces cuando escucho el programa del contacto apostólico con el pastor, que a veces hay gente que pregunta, ¿me voy a ir al infierno si me pongo pantalones? O sea, cosas impuestas por hombres, ¿verdad? Sabemos que hay cosas que el Señor, el Evangelio es de libertad, pero a veces nosotros ponemos más prohibiciones. No, si usted es cristiano no tiene que hacer esto, no haga lo otro, pero nosotros decimos y hacemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, creo que el Señor el Evangelio, como decía vos, ¿verdad? No es que no vamos a tener que hacer nada, tiene que ser un esfuerzo el yugo, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque muchas veces, o sea, el yugo es por amor. Y yo miraba un ejemplo práctico que a veces con nuestros esposos, ¿verdad? Que tal vez nos piden la cena. Uno para hacer rápido quiere hacer así como que un huevito revuelto, ¿verdad? Pero yo, no, quiero un omelette. Entonces uno viene y lo hace. Entonces lo hace por amor, no es cargoso, sino que es algo ligero. Entonces yo lo comparaba que así es con el Señor. Si nosotros lo amamos, sabemos que a veces van a haber cosas que nos van a costar, pero tenemos que saber que el Señor no nos ha dejado solos, ¿verdad? Él está siempre con nosotros y tenemos, me llamaba la atención todos los puntos que tocaba, ¿verdad? De que no tenemos que imponernos yugos también, ¿verdad? Porque a veces estamos todas cargadas, atribuladas. Si nosotros no podemos, ahí está el Señor, Él va con nosotros en nuestro yugo, nosotros no vamos solas, ¿verdad? El problema es cuando nosotros queremos ir haciendo el esfuerzo, el Señor va, o sea, tenemos que seguir al Señor y nosotros queremos agarrar para otro lado, ¿verdad? Entonces, muy importante que el amor de Dios es el que nos va a hacer la carga ligera, ¿verdad? Y seguir adelante para poder estar firmes, trabajando en el Señor, porque el mundo eso es lo que nos llama, ¿verdad? Que estemos cargados, atribulados, que cada vez nos vayamos alejando más de las cosas del Señor y sabemos que la única fuente y lo único que nos va a dar fuerza y fortaleza para dar todo ese esfuerzo y ese empeño para poder desarrollar nuestro propósito es el Señor. Y lo que tú decías, Lili, que a veces nos imponemos cargas nosotros, cuando es tan sencillo aceptar, no es resignarnos. Si nosotros sabemos, es ser humildes y reconocer que hay relaciones afectivas, ya sea familiares, hay paternidades muy dañadas y que no vamos a estar todo el tiempo, es que me dejaron, es que me abandonaron, es que mi papá es, y resintiendo cuando tal vez no aceptó a Cristo y si aunque padre y madre te dejara con todo y yo te recogeré, el Señor nos recoge. Dios mío, ya para qué seguir con ese yugo, si no vamos a poder cambiar la paternidad, que alguien tenga un espíritu diferente de responsabilidad si no le alumbra a Cristo, pero ya no, nos alumbra a nosotros, ya el Señor nos dio paternidad, entonces seamos libres, fácil, no nos pongamos un yugo que realmente, pero ahí estamos queriendo contar lo que hace falta. Entonces, lo que nos puede quedar del primer ejemplo que ponemos, que el Señor nos lo da, se retira, lo intentó, iba con toda la disposición de dar lo mejor de él, de entrarle con todas las ganas, como diríamos nosotros, pero no lo aceptaron, no lo valoraron, no lo reconocieron, entonces simplemente aceptó y se fue. Nosotros hay cosas que debemos de aceptar, que no las vamos a poder cambiar y seguir creyendo en Dios y que esas cosas no está en nuestras manos cambiar a los demás, pero sí está en nuestras manos cambiar nuestra actitud y no cargarnos, no afanarnos y no amargarnos, porque hay situaciones, cuando habla de que pueden ser situaciones de emotivas, ¿verdad? De sentimientos familiares, afectivas, esto hay yugos de falta de perdón o yugos de tristeza muy profunda, que hay cosas que tienen que ser, lo hablábamos nosotros, unilateral. Aquí no es que yo voy a estar feliz porque él está feliz, o voy a ser buena porque él es bueno, o voy a valorar porque él me valora. Aquí se trata, yo perdono, yo valoro. Él dice, yo les mando que procuren la paz con todos. Eso es lo que debemos de hacer. Ahora, pero no está en nuestras manos que todos tengan paz con nosotras. Hagamos lo que nos corresponde hacer, hagamos lo mejor que podamos hacer. Y si no lo reciben, pues tengamos paz para con Dios y para con nosotros. Díganme, María del Carmen. Tere, fíjese que particularmente este punto me toca bastante. Nos toca a muchas. Porque muchas veces en el caso de personas que tenemos a familiares, pues creo que todos tenemos familiares que aún no han venido al convencimiento, ¿verdad? Al convertirse al Señor. Y yo veía en esto que lo que nos sucede es
como dijo Dinora en el estudio, queremos hacer la tarea del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Y hay cosas que nosotros no podemos hacer. Somos humanos y todavía no llegamos a ese nivel, ¿verdad? Del Espíritu del Señor. Pero veía también que es que muchas veces perdemos la visión de lo que el Señor nos ha dicho que va a llegar a ser, ¿verdad? Y esto me recordaba a José, porque él quiso de primas a primeras imponer lo que el Señor le mostró que iba a llegar a ser, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos hacer eso con nuestros familiares, imponerles lo que hemos alcanzado en el Señor y estamos usando tal vez el método humano simplemente, ¿verdad? Entonces veía yo en José que él tuvo que pasar un proceso para poder llegar a ser lo que él y tuvo que esperar. ¿Cuántos años pasó? Digo, en mi caso particular, digo, ¿cuántos años he esperado, Señor? ¿Cuánto tiempo más voy a esperar para recibir la promesa? Pero el Señor sabe, pues el Señor sabe y en eso es que tenemos que descansar. Recuerdo también el comentario acerca de Juan el Bautista. Él dice que su tarea fue preparar el camino. Nuestra tarea es preparar el camino, sembrar la semilla y el Señor es el que va a mandar la lluvia. La lluvia temprana o la lluvia tardía, Él tiene el momento en el que esa semilla va a germinar, ¿verdad? Pero nosotros nos afanamos, nos amargamos al ver que no se da en el tiempo que nosotros queremos, ¿verdad? Lo que sea que estemos esperando en Dios, porque sí es de Dios, es una promesa que el Señor, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Tú y tu casa, pero tenemos que saber esperar pacientemente y esa es la parte que nos cuesta tanto y por eso es que se vuelve pesada, inclusive esa promesa pues que sabemos que es de Dios, esa visión que sabemos que es de Dios, llega a hacerse cargosa, llega a hacerse pesada por eso, porque queremos alcanzarlo como decía Carolina, así ¿ves? Tronando los dedos, comiendo, cayendo el muerto, soltando el llanto, como dicen por ahí, pero tenemos que dejar que el Señor haga, pues, porque imagínense si nosotros muchas veces nos tardamos tantos años, tanto tiempo que el Señor ha esperado para que nosotros vengamos a Él y tenemos que aprender que aprender de mí que soy manso y humilde y entonces saber esperar en Dios nada más. Por eso es importante, como dice María del Carmen, revisar, ver cómo estoy bien uncido, ¿verdad? Es de Dios, este yugo Dios me lo puso. Es de Dios, dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tenemos que estar siguiendo la guianza, ¿me callo, Señor? O no es con arnés, que decía Carol, no es a la fuerza, no es con mi fuerza, no es cuando yo digo, no es cuando yo quiero, es en el tiempo de Dios. Pero hay cosas que dice, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los años sobre la tierra. Entonces, ok. ¿Es de Dios? Es de Dios. Ahora, no sé si tu padre te dejó, si tu padre fue bueno, si tu padre fue malo, si tu madre es una consagrada, es honra. Entonces, está revisando constantemente nuestro yugo, que esté bien uncido, que esté bien adherido a la voluntad de Dios. Eso es cuando nosotros conviene, pero hay cosas que no están realmente en línea con lo que dice el Señor, pero nosotros queremos con arnés, con nuestra fuerza, ahí es donde nos lastimamos. Ahí es donde la carga se vuelve imposible. Y ahí dicen, bueno, lleven sobre ustedes mi yugo que es fácil, porque mi carga va a ser ligera. Pero a veces, ¿cómo vamos a llevar la carga si ni el yugo está bien puesto? No estamos revisando, ¿es de Dios? ¿Esto realmente Dios me mandó a hacerlo? ¿O quién me puso este yugo? ¿Me lo puse solo? Dígame, Carol. Sí, antes de que, para ¿verdad? Cerrar, creo, esta parte, yo leía algo y quiero compartirlo, y dice, Jesús dijo a un profeta nunca recibe honra en su propia tierra, pero eso no hace su trabajo menos importante. Una persona no necesita que lo reconozcan ni honren para ser útil a Dios. Si sus vecinos, amigos, familiares no aprecian su trabajo cristiano, no deje que su actitud afecte el servicio a Dios. Entonces, qué bonito esto, porque a veces nos frustramos
y decimos, ay, tanto que he luchado, tanto que he hecho y nada, porque hacer la labor del Espíritu Santo cuando no es nuestra comisión, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho ese comentario, que a veces dejamos que todas las cosas exteriores nos afecten nuestro interior, y de ahí, porque de lo que sentimos nosotros, de lo que nosotros tenemos adentro, es lo que proyectamos. Sí. Y entonces ahí viene la frustración, la cólera, la amargura. Entonces todas esas cosas nosotros las proyectamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en nuestro trabajo, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces eso, bueno, me quedó así, digo, sinceramente uno a veces pasa tanto proceso porque realmente no ha entendido esa parte, que es Dios el que va a hacer el trabajo que Él tiene que hacer a su tiempo y en su momento, porque no todas las cargas, la anatomía de nosotros no es tenemos que saber de qué anatomía estamos hechos, si somos la del buey, la que lleva el yugo, o somos la del caballo, ¿verdad? Que con nuestros hombros queremos ir a la carrera y que todo sea rápido, pues porque yo recibí una palabra, queremos que ya mañana estén nuestros hijos, toda la gente a nuestro alrededor consagrado, y no tiene que ser así. Todo tiene su proceso, y a veces es para pulirnos nosotros realmente y ver de qué realmente estamos hechos. Y siempre, como dice Carolina, esperar que Dios, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces, lo que nosotros hacemos, hagámoslo como para el Señor. Y si el Señor está contento, pues gloria a Dios, eso es mayoría absoluta. Lo dejamos por un momento porque tenemos una pausa comercial, pero ya entre un momento estamos de nuevo con ustedes. Dios le bendiga, estamos nuevamente con ustedes y estábamos platicando de que el yugo que Dios nos pone es fácil y su carga va a ser ligera, pero hay que revisarnos. Estábamos viendo un yugo que en algún momento agarró Samuel, creo que Carol lo tiene, si lo lee por favor el versículo para que. Primera de Samuel 8:7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando vemos a Samuel, había sido puesto por Dios, tenía palabra de Dios, pero llegó un momento en que el pueblo ya no le recibía y él llegó un poco cargado, como que le vemos algunas situaciones a Samuel, al profeta Samuel, en algún momento también muy cargado por Saúl. Si usted ve toda la historia de él, porque él se encariña mucho de Saúl y llega un momento en que Saúl está fuera del propósito de la voluntad de Dios, entonces el Señor le vuelve a hablar, no juzgues. Entonces la cosa es que él tenía como que era muy emotivo viéndolo, y algunas veces nos puede pasar a nosotros, pero como lo decíamos anteriormente, si nosotros estamos seguros que es de Dios lo que estamos haciendo, que el Señor lo respalda, entonces tenemos que llegar a un momento en estar contentos con eso y no estar imponiendo y no forzar situaciones que ni Dios mismo las hace, porque Dios es un caballero. Él dice, a mí me encanta cuando un anciano del ministerio, ahora consejero, hermano Santos García, me decía, Dios es un caballero. Dios me habló, él dice, yo estoy a la puerta y toco. Siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, podría entrar, el dueño de todo, nuestro Creador, pero sin embargo Él toca, Él respeta. Entonces yo creo que nosotros también debemos de ser respetuosos, humildes sobre todo, y reconocer que hay lugares donde definitivamente no vamos a ser recibidos o no lo van a aceptar, aunque sea de Dios, aunque Dios esté con nosotros, pero llega un momento en no imponer y ver, ¿realmente somos buey? ¿Tenemos un yugo que está ligado con el del Señor, o queremos ser caballos a la fuerza? Porque eso decía Carolina hace poco, que el caballo con su fuerza tiene un arnés y con eso es que él quiere llevar carga, y esto no se trata de llevar carga, sino un yugo bien adherido a la voluntad del Señor.
ibas a decir algo, Lili. Sí, miraba aquí en Samuel, ¿verdad? Que miramos en el contexto que aquí la rebeldía de los hijos de Samuel, ¿verdad? Mirábamos que él ya estaba entrado en años, 60 años tenía, dice, pero también sus hijos actuaban mal y el pueblo quería, los ancianos le pidieron un rey porque querían vivir como vivían las naciones vecinas, ¿verdad? Entonces hubo un momento que creo que Samuel, como a veces nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Que cuando tal vez no se dan las cosas como Dios quiere, porque sabemos que Samuel es un hombre de Dios, estaban rechazándolo a él, ¿verdad? Que vemos ahí en el contexto cuando el Señor le dijo, no te están rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Entonces, me gustaba también el ejemplo de Samuel, porque lo único que hizo él en estas circunstancias, bueno, se puso a orar, ¿verdad? Entonces, qué bonito que podamos tener la guianza del Espíritu Santo, qué bonito que cuando nosotros podamos estar cargados, yo a veces, yo siento eso, ¿verdad? Cuando a veces venimos al culto, ¿verdad? De que echa tu carga sobre mí, entonces uno sale hasta livianito, que ya no pesa nada, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos seguir cargando todos los problemas, podemos seguir cargando problemas empresariales, problemas en el hogar, problemas a veces aquí en la misma iglesia, problemas afuera, entonces llega un momento que nos sentimos reventados, ¿verdad? Porque estamos haciendo las cosas con nuestra propia fuerza y sabemos que la fuerza viene de parte del Señor y así nos vamos a estar desgastando y desgastando, llevando el yugo cargado, yendo en nuestra propia dirección y yo creo que hay momentos de que tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa intimidad para que esa carga se haga ligera, ¿verdad? Como hemos estado diciendo, no es que sea fácil, hay un esfuerzo, hay un precio que pagar, pero sabemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros y si se nos ha puesto un yugo es porque el Señor sabe que nosotros lo vamos a poder llevar. Así que tenemos que seguir adelante y que nada ni nadie nos haga retroceder, que nada ni nadie nos haga poder alcanzar ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lili, y cuando tú das el ejemplo de Samuel, estar conscientes que hay emotividades en nosotros, somos humanos, tenemos alma, todavía tenemos carne y es una realidad y lo importante de ver el buscar ese tiempo de comunión, porque Samuel se mantuvo, dice que vivió y murió en Ramá en una altura espiritual increíble, no quiere decir que no habían altos y bajos emocionales en él, pero sabía dónde ir, sabía con quién tenía su yugo, pero muchas veces nosotros queremos llevar la carga solo, no ir a oración y decir, Señor, realmente no aguanto, ayúdame, qué decisión debo de tomar, mira, esto me está doliendo mucho, o de repente nos vamos con alguien a contarle, a platicar, entonces como decía Rosy, ¿verdad? Entonces a murmurar y eso añade más carga, eso detiene, entonces lo importante que es el saber a dónde nosotros vamos a acudir a buscar ayuda y estábamos viendo otro punto que si lo leemos para poder, ¿lo tiene usted, Carolina? De la ayuda mutua. Hebreos 13:16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando nosotros mirábamos este versículo y que estamos tratando de ver qué yugos definitivamente se nos hacen difíciles de llevar y por consiguiente la carga imposible, ya no la aguantamos, no la soportamos y es importante revisarnos porque cuando hablamos de la ayuda mutua nosotros miramos el griego que dice que es compañerismo, comunión, ayuda, compensarnos. El detalle es que del punto que nosotros lo miramos es de que no debemos de buscar el camino más difícil, que es lo que generalmente nosotros hacemos con nuestras actitudes o con nuestra manera de comportarnos, de pensar. Fíjense que yo le decía a ella, a Rosy, ¿verdad? Que si yo veo que ella tiene actitudes, cualidades, dones, talentos, cuántas cosas que yo no tengo, entonces hay dos caminos. O uno viene y empieza, que es el más difícil, que generalmente ese no lo tomamos nunca, ¿verdad? O sea, pero es que la verdad es que como no, si tiene esas posibilidades, tiene el tiempo, entonces empieza uno no valorar lo que el hermano realmente tiene ahí, o si lo ven que ha logrado algo, no, pero es que siempre anda de
de boa, perdón, la expresión es fuerte, pero sin embargo hay un montón de expresiones. ¿Cómo no así? Ah, así, así. Entonces estamos tratando de minimizar y de opacar la labor que hace el hermano en lugar de venir, que es lo más fácil, y reconocer, esa cojera yo la tengo, no tengo esa habilidad, no tengo esa capacidad, me acerco al hermano y le digo, qué bien lo hace, porque así es un sacrificio, dice el contexto cuando decía que le agrada al Señor. Cuando yo llego y le digo al hermano, qué bien lo hace, sacrifico mi alma, sacrifico mi ego, y digo, no me sale tan bien a mí, ¿me puede enseñar? Pero tomamos el camino más difícil, que es envidiar, menospreciar, no valorar al hermano, en lugar de decirle, qué talento, yo no lo tengo, ¿será que intentándolo usted me enseña, yo aprendo? Entonces llego y lo aprendo. Dígame, María del Carmen. Sí, Tere, veo que en la palabra coinonía, uno de los significados es ofrenda. Y esto me habla de sacrificio, ¿verdad? Y es la parte que nos cuesta muchísimo, el sacrificarnos, el saber que no es para nosotros mismos, que no es al hermano, que no es al pastor, que no es ni siquiera pues para ningún ministro, para ninguna alta personalidad que podamos tener enfrente, sino que es para el Señor. Y cuando nosotros tal vez no reconocemos la gracia que Dios ha dado a otros, porque inclusive no es ni siquiera que tal vez nosotras tengamos, aquella persona, tanto aquella persona como yo, merezcamos lo que tenemos, lo que nos ha sido dado, sino porque el Señor da como a Él le place, ¿verdad? Entonces, yo veía, por ejemplo, en los bueyes, que ellos llevan el yugo. Ellos no pueden estar viendo para otro lado. Dígame, ¿a qué horas con aquella cosa encima van a estar viendo para otro lado? O estarse envidiando entre ellos mismos. Ah, el toro viejo, uy, qué joven este. O el toro joven diciendo, qué sabiduría tiene aquel. Y tratando de matarse uno con el otro, de ponerle zancadilla, ¿verdad? Porque aquel tiene lo que yo quiero y el otro también. Y estarse envidiando entre ellos. Es como que, pues, es totalmente ilógico inclusive, ¿verdad? Que nos pongamos en esa situación, porque entonces estamos viendo solo nuestras carencias y estamos cayendo en ser malagradecidos porque el Señor ha puesto un don en nosotros y no estamos viendo el don y la riqueza que Él ha puesto en nosotros, sino que estamos viendo la riqueza del otro. Y entonces ahí es donde viene, y me acordaba de Caín y de Abel, cuando Caín mató a Abel porque se puso a ver la ofrenda del otro, ¿verdad? Entonces ahí es donde caemos en eso. Acordémonos que vamos alimentando resentimiento, vamos alimentando odio inclusive, ¿verdad? Y eso es, para el Señor, estamos cometiendo un asesinato, ¿verdad? Importante lo que dice María del Carmen, el compañerismo, no estar viendo con envidia al hermano, sino reconocer que si Dios puso un talento en ella, un don en ella, un don es porque Dios quiere que haya compañerismo, que nos amemos, que tengamos ayuda mutua, que en algún momento yo voy a necesitar de Abraham, en algún momento de Lili, de Carol, y así, y que podamos, por eso, mira cuán hermoso y agradable es que los hermanos estén en unidad, en coinonía, es como un óleo que desciende. Entonces, cuando nosotros logramos esa armonía del Espíritu, que solo el Espíritu, en el Espíritu, con la alianza se puede lograr, descienden cosas maravillosas sobre la iglesia, sobre nosotros que somos la iglesia. Pero lo que pasa es que a veces encontramos el camino más difícil y viene ese que renunciamos, que la envidia, que el egoísmo, y esas cosas no nos ayudan a mejorar, porque en lugar de estar de egoísta, llegar y decir, ¿sabes qué? Puedo aprender de ti, entonces soy humilde, entonces me supero, porque eso es, cuando empiezo a estar envidiando y estar no reconociendo lo que el hermano tiene, eso es inseguridad. Entonces, o alimento eso, que es muy difícil no deshacerse de esas cosas. Si no hago un sacrificio, si no sacrifico mi ego y digo, el hermano le sale bien, al hermano lo hace extraordinariamente, yo voy a aprender de él y se lo digo, reconozco su labor, pero ¿qué nos cuesta decir, pues qué bien te salió, qué bonito? Es por eso, pero cuando nosotros hacemos ese sacrificio, nos superamos a nosotros mismos mejoramos porque le damos la oportunidad, Carol, me ayuda con tal cosa, mire Rosy, y es un equipo como Dios quiere que trabajemos. El detalle es
de que como a veces ese camino es difícil, que es el que escogemos, que renunciamos, entonces eso no nos permite ser mejores hermanos, pero sobre todas las cosas ser mejores hijos de Dios. Pero el detalle, lo decíamos en el estudio, aquí no es de que yo ver cómo te supero a vos, cómo la supero a ustedes, me supero a mí misma. Aquí el pleito no es con el hermano, Dios me manda a amar a mi hermano, a ayudar a mi hermano. El punto de esto es el amor, pero el detalle es que nosotros nos negamos a ver ojos bonitos en cara fea, hermano, y los que nos vemos feos somos nosotros cuando tenemos ese tipo de actitudes. ¿Quién de ustedes? Mire, Tere, qué importante lo que está diciendo, y encontré un versículo que nos respalda con esto en Isaías 58:9. Dice, llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Entonces, qué importante es que nosotros no pongamos ese yugo de opresión sobre nuestros hermanos, de señalar nada más lo malo que ellos tienen, o nosotros con palabras maliciosas inventar que nuestro hermano tiene esa posición o tiene ese cargo porque, como decía usted, ¿va? Porque anda de boa, porque es pura argolla, sí, muchas cosas que se dan, ¿verdad?, dentro de la misma iglesia y fuera de la iglesia también en el mundo. Entonces, ¿qué haremos nosotros para poder llevar este yugo que sea fácil y que sea ligera la carga? No estar señalando al hermano, no estar señalando nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Si nuestro esposo cometió un error hace años, como decía el pastor, tienen 70 años y te acordás cuando teníamos 15, ¿verdad? Que éramos novios. O sea, hay cosas que nosotros debemos de dejar pasar y no estar señalando, digamos, a los hijos. ¿Te acordás? Porque sacaste aquella mala nota cuando estabas en segundo grado y ya está en sexto el pobre, ¿verdad? Entonces, ese dedo acusador, nosotros tenemos que dejarlo y poder reconocer que sí fallamos, pero hay virtudes mayores que tapan esos defectos y el cambio que se va dando en la vida de cada uno de nosotros y de los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? No ponerle cargas de opresión, ese yugo de opresión que no nos deja avanzar, y no solamente a quien se lo ponemos, sino a nosotros mismos, porque nos estamos enyugando, pero enyugando no de acuerdo a la voluntad de Cristo, sino de acuerdo a la voluntad del mundo, a lo que el enemigo viene y nos quiere imponer, porque el Señor tiene un yugo que es fácil, es ligero, pero Dios tiene un yugo, ¿verdad? Cristo, que es fácil, es ligero, pero Satanás también tiene un yugo, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Que es pesada la carga, que no nos deja ni respirar. Pero es muy importante tomar en cuenta esto, Isaías, porque si tenemos yugos que no son agradables al Señor, entonces le hablaremos, pero Él no responderá. Pero si llevamos el yugo de Él, rápidamente le clamaremos y Él nos responderá con facilidad. Y al final quien lleva toda la carga es el Señor, ¿verdad? Nosotros como que solo medio hacemos ahí el mate, que la llevamos, pero al final Él la lleva casi toda. Y decía Rosy, si nos negamos a señalar, y mire qué delicado, el amor es el que cubre multitud de faltas. Multitud de faltas. Y de lo que nosotros hablábamos de la ayuda mutua es reconocer también que nuestro hermano tiene actitudes, tiene dones, tiene talentos, que de pronto las hace mejor que yo. Y no reconocer eso, Dios, es peor, porque si nos manda que aunque tenga faltas, las cubramos con el amor, pero debemos de reconocer que nos falta amor a veces como iglesia, porque hay un versículo que dice en Romanos 13:10, es que yo no sé si se los envié, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros amamos y el amor no lo veamos como un mandamiento, como un sentimiento, es un mandamiento, porque a veces queremos sentir que si me cae bien, que si me hace favores, que si no, esto es un mandamiento. Si nosotros cumplimos ese mandamiento, no vamos a envidiar, no vamos a levantar falsos testimonios, por eso el cumplimiento de eso, se cumple toda la ley en ese mandamiento. Entonces no vamos a estar envidiando, ni no vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a hacer muchas cosas si tenemos amor.
Entonces yo creo que ese es el tiempo. ¿Ibas a decir algo tú, Lili? Por eso dice la palabra, son dos mejor que uno, ¿verdad? Porque yo creo que aquí también en el ministerio se nos ha enseñado, ¿verdad? De que de lo que tenemos, del don que tal vez el Señor nos ha dado, tenemos que darlo, y así pues hemos visto de que como el Señor respalda, ¿verdad? Y tenemos un saludo aquí a través de las redes. Dice: hermana, Dios les bendiga, soy chilena y hace 3 años les sigo permanentemente. Gloria a Dios, un saludo hasta Chile. Ya extrañamos los saludos y ahí por el Facebook, pero es que no habíamos logrado conectarnos. Así que a donde, créanme que estamos muy agradecidos, sobre todo sus oraciones, el que usted está pendiente de nuestra pastora, nuestra mamá Ninosca. Entonces estamos agradecidos con el Señor. Así que ahora no solo hasta Chile, sabemos que en España, en Estados Unidos, en muchos lugares, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, hasta allá reciba todos nuestros saludos, nuestra gratitud, sobre todo con el Señor, y le bendecimos a la distancia a todo este ejército de parte de nuestra pastora también, que ella está ahí siempre pendiente. Así que nos da mucha alegría. ¿Algo más, Lili? ¿Usted, Carol? Sí, solo aportando lo que estaba diciendo Lili, que a veces nosotros cuando no estamos unidos en un propósito, en una misma visión, ¿verdad? Empieza la competencia. Y lo que necesitamos es una fe unificada, porque empezamos a demandar cosas que cuando estamos en esa competencia, ¿verdad? Que porque aquel hermano tiene ese don, o no nos vayamos tanto a la iglesia, sino que fuera, ¿verdad? Empezamos a querer cosas porque hemos creído más en lo que vemos que en lo que Dios nos ha dicho. Entonces empezamos a demandar, a querer más en nuestro trabajo, en nuestra empresa, sobresalir, y empieza aquella competencia y se vuelve una carga. Entonces empezamos a demandar y a tomar decisiones que a la larga nos van a traer grandes consecuencias, y el Señor ahí se aparta, no nos deja, pero Él se aparta porque no está en la voluntad de Él. Lo que le pasó al pueblo de Israel, el Señor estipuló 12 tribus, ¿verdad? Y un líder para cada tribu. Entonces dice que cuando ellos empezaron a demandar un rey, lo que decía Lili, porque no había unidad, y lo que ellos necesitaban era una fe unificada, y dice que ellos empezaron a demandar un rey para que ellos no vieron arriba, sino que empezaron a ver alrededor las circunstancias, empezaron a ver las otras ciudades que tenían rey, y miren todo lo que el pueblo de Israel pasó con tantos reyes, que unos sí, otros no, y los maltrataron tanto. ¿Por qué? Pero ahí el Señor los dejó. Bueno, que el Señor había también, como dicen Deuteronomio 17, 14, 20, ¿verdad? Que Él también daba las pautas para tener un rey, pero no era el momento. Y ellos empezaron a demandar porque vieron al país vecino que estaba con rey, porque los líderes de las 12 tribus no se ponían de acuerdo, y entonces tanta cosa, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros podemos pasar, todo lo que nosotros podemos acortar, si nosotros de verdad nos dejamos guiar por el Señor y valorar lo que el otro hermano tiene, unido, dice, porque la misma cualidad mía no va a ser la suya. El Señor ha impartido un montón de dones, y no solo a uno se le da, sino que a todos, y el Señor le pone la armadura a quien le quede. Pues a mí no me va a dar algo que yo no lo puedo hacer, Él no me va a dar cargas que yo no la pueda llevar, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la amargura, como les decía yo, por la misma competencia de querer sobresalir en cosas y por ser igual al otro hermano, por ser igual al que tiene el trabajo, el gerente, qué sé yo, empresas, y a veces llevamos al fracaso la bendición que Dios nos ha dado por no dejar que nuestro Dios lidere nuestras vidas, y así nosotros pues liderar a quien nosotros nos ha encomendado. Qué difícil, Carol, porque cuando nosotros no buscamos el camino de la unidad, como usted dice, y escogemos el más difícil, que es la división. Mire qué duro, porque a veces terminamos mutilando el cuerpo de Cristo, porque si Él ha puesto algo en cada uno de nosotros, es para que busquemos la unidad y formemos el cuerpo de esa novia hermosa que le espera, pero a veces nosotros, no valorando y no cubriendo con amor, como decía Rosy, mutilamos el cuerpo de Cristo. O sea, hay actitudes nuestras como iglesia que siguen crucificando al Señor, y a veces la iglesia está tan dormida que no se da cuenta de eso. Entonces yo creo que es un tiempo, mire hermano, por lo menos para nosotros, de estarnos revisando. Ayer precisamente hablamos con nuestro pastor, y él decía: Tere, hagamos el bien y no estemos viendo a quién, si son o no son de la iglesia,
si son o no son cristianos, estamos llamados para eso, para llevar luz, que la iglesia ya, dejémonos de cosas porque el Señor no nos ha mandado a estar poniéndole cargas a la gente y aún poniéndonos cargas a nosotros que no sean fáciles, que no sean ligeras, pero a veces nosotros mismos nos hemos puesto tan cargosos, no solo para nosotros, sino para el hermano, queriendo imponer. Y yo creo que es el tiempo que nosotros debemos de revisarnos primero a nosotros mismos y ver que Dios nos manda eso. Es un tiempo en el que Dios nos está mandando que si se nos está volviendo la carga pesada, el yugo muy difícil, es porque no hemos de estar en la línea. Y no es de estar revisando al otro, es de revisarnos a nosotros mismos. ¿Iba a decir algo, Mari? O Tengo otro saludo aquí. Dios continúe bendiciendo con su gracia y favor abundante a ese gran ejército de mujeres valientes. Ahí nos manda un saludo una hermana. Amén, hermana. Recibimos que nos den esa gracia, el favor y eso de valientes. Créame que ahí vamos en el nombre de Jesús. Y Él va adelante porque hay muchas veces que hemos querido llevar yugos y cargas solo y ahí es donde sentimos que ya no podemos, ¿verdad? Y se nos olvida a veces de que el Señor es el que está ahí, es el que tenemos, sin Él nada podemos hacer. Ya casi que nos estamos despidiendo. Pero creo que tenemos otro personaje ya solo para concluir y no sé quién lo tiene de ustedes, Carol. Sí, en Génesis 27:40, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás tu yugo de tu cerviz. Cuando nosotros vemos que el personaje es Esaú, cuando nosotros vemos todo el contexto, usted sabe la historia, porque yo sé que usted es muy estudioso de la palabra, ya él había perdido supuestamente su primogenitura, pero viene y le dice al padre, no hay una bendición para mí. Mire, el padre siempre, ¿verdad? Y hay una bendición porque a Saúl se le bendice muy bonito, le dice de que van a haber grosuras del cielo, de la tierra, es una bendición buena y que él va a poder quitarse el yugo de su servicio, pero le dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, en otras días, cuando fueres grande, hay momentos de que Dios está esperando, de que nosotros crezcamos espiritualmente, que ya avancemos a la madurez como iglesia y que van a haber yugos que no va a venir nadie a quitarlo. Gloria a Dios que viene ahorita el apóstol Mario, que es una bendición cada vez que viene, pero hay situaciones, hace poco predicaba Germán Alonso, hay que mover la piedra, hay cosas que tenemos que hacerlo nosotros, hay cosas que por mucha oración y por... algo que le escuchaba al apóstol Mario Rivera que decía, la gente quiere ser liberada, pero no quiere dejar de vivir como acostumbra. Él quiere la liberación en el momento instantánea, pero es toda una vida de libertad en Dios, de liberación en Dios. Es de apartarse, es de renunciar. Hay yugos que nos corresponde a nosotros crecer, avanzar a la madurez y arrancarlos, quitarlos, porque eso le dice, sucederá que cuando fueres grande, tú vas a quebrantar el yugo. Hay yugos que nosotros podemos quebrantarlo, ¿no? Hay muchas cargas que nosotros mismos podemos soltarlas y empezar prudente y sabiamente revisándonos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿te agrada esto? Ah, no te agrada esto. Señor, ¿quieres para este lado? Ah, para este lado. Señor, insisto en esta relación. No soy aceptado, no soy valorado, pues ni modo, hay que aceptarlo. Lo intenté, puse lo mejor de mí y no llenarme e irme y hacer y rendir a donde me valoren, a donde me amen, pero hay que revisar, como decía María del Carmen y Rosy, cuando hay un matrimonio, como les decía, no, tampoco es, no, esta esposa o este esposo, no es eso. Yo creo firmemente que el matrimonio no es firmar un contrato, es firmar un pacto. Entonces los pactos no se rompen, entonces los contratos sí. Entonces el detalle es revisémonos y estar conscientes. Si nosotros hemos dado lo mejor de nosotros, valga la redundancia, tengamos paz para con el Señor y para con los demás. Así que esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes y que si hay alguna carga, algún yugo, nosotros en el nombre de Jesús, que Él no lo haya puesto, hay que tirarlo a los pies del Señor y decirle, perdóname, pero todo este tiempo he estado cargando con cosas que tú no me has mandado. He decidido no creer cuando tú mandas a decir, cree y verás la gloria, pero a veces nos es más fácil no creer y será cómo lo va a hacer el Señor y de dónde voy a sacar. Cree y verás la gloria. Escojamos el camino más fácil que dice el Señor. Mi yugo es fácil, creamos. Así que Dios lo bendiga y nos vemos el próximo programa.
Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Has escuchado Ejército de Mujeres con la doctora Ninosca de Ponce, un programa especialmente para ti, mujer. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos en nuestra próxima edición, Ejército de Mujeres.